Bien, vamos entonces a explicar en qué consiste la etapa de juicio. La etapa de juicio es considerada como la etapa central del proceso. Se dice que la etapa del juicio es el marco para que se lleve a cabo el debate entre las partes y la toma de decisión en torno a los aspectos medulares del proceso penal de corte acusatoria y oral, como lo es la declaratoria de la culpabilidad del acusado, la individualización judicial de la pena o de la medida de seguridad, o bien la confirmación del estado de inocencia con que el justiciable ingresó al proceso. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso y se realiza sobre la base de la acusación y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales por ende la misma se deberá sujetar a los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y de continuidad. La inmediación implica que durante el desarrollo de todo el juicio se requiere la presencia ininterrumpida del juez. Esto quiere decir que este último no puede delegar sus funciones en un tercero, sino que necesariamente el juez siempre tiene que estar presente en cualquier diligencia. Incluso es el órgano encargado de pronunciar la sentencia respectiva. El principio de publicidad implica que el proceso penal será controlado por la colectividad y como los asuntos penales son de tal importancia, no pueden ser tratados en secreto, ya que esto produce desconfianza y pierde su función social y educadora. De ahí que la publicidad en el procedimiento de los órganos jurisdiccionales protege a las partes contra una injusticia secreta que escape del control público, constituyéndose así en uno de los medios para preservar la confianza en los jueces y los tribunales. Ahora bien, la concentración impone la necesidad de que los actos del juicio se hagan en presencia de todos los que intervienen en forma sucesiva sin perder la continuidad. Ello permite entonces que las conclusiones, tesis y solicitudes que presenten las partes no pierdan su hilo conceptual entre el momento en que se acopian y en el que se discuten, además de ser continuos al instante en que el órgano jurisdiccional toma alguna decisión con relación a los mismos. Ahora, por cuanto hace a la igualdad, implica que las partes tienen conocimiento de todo lo investigado, lo cual les permite estar preparados para contravertir lo dicho por su contrario en cada una de las audiencias. La contradicción permite depurar toda información que ambas partes incluyen como parte de su investigación en la elaboración de su teoría del caso. Ello implica entonces que inmediatamente después de que manifieste una de las partes, los jueces darán el uso de la palabra a la parte contraria para que conteste o manifieste también sobre lo que acaba de decir su contraparte. Y por lo que respecta a la continuidad, esta se refiere a la exigencia de que el debate no sea interrumpido, es decir, que las audiencias se desarrollen en forma continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión, es decir, las audiencias no se interrumpirán salvo en los casos y excepciones que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señale para tal efecto. Ahora bien, la etapa de juzgamiento de juicio se inicia cuando el juez de control ha remitido el auto de apertura a juicio oral y demás actuaciones al tribunal de juicio oral competente. Este último emitirá un auto de erradicación donde va a indicar el lugar, la fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio. La audiencia de juicio entonces se inicia cuando el presidente del tribunal identifica a los intervinientes, verifica si los testigos y peritos citados
a la audiencia oral hayan asistido y están a espera de ser llamados en un ambiente contiguo a la sala de la audiencia, así como la presencia en la carpeta de todos aquellos datos y objetos a ser exhibidos durante el debate, para que luego se declare formalmente abierta la llamada audiencia de juicio. Posteriormente, el presidente indica el objeto en que versará el juicio oral, esto es, se precisarán los términos de la acusación del Ministerio Público, así como los acuerdos probatorios que en su momento las partes hubiesen celebrado durante la etapa intermedia. Obviamente todo ello tomando en consideración el auto de apertura a juicio expedido por el juez de control al finalizar la etapa intermedia. Enseguida se concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga sus alegatos de apertura, es decir, una exposición breve y sucinta de las partes en relación en torno a su teoría del caso y las pruebas que utilizarán para demostrar la misma. Pudiendo reclasificar su acusación. Asimismo, se dará intervención al asesor jurídico de la víctima u ofendido si es que se encuentra presente o si lo hubiere, y posteriormente se dará el uso de la voz a la defensa, quien, si lo desea, podrá proceder a la exposición también de los mencionados alegatos de apertura y argumentar lo que a su interés, o más bien al interés del imputado convenga, obviamente de manera concreta y oral. Posteriormente vendrá lo que se llama el desahogo de los medios de prueba admitidos a proceso, empezando por el Ministerio Público. Posteriormente continuaremos con el acusador coadyuvante y culminaríamos con los medios de prueba aportados por la defensa. En ese sentido, entonces, se procederá al desahogo de la prueba personal, es decir, las testimoniales y las periciales, la prueba documental mediante la exhibición, la lectura o reproducción de los documentos públicos previamente admitidos a juicio, la prueba documentada, es decir, la exhibición y lectura de todas aquellas diligencias anteriores al juicio oral que han sido admitidos como medio de prueba, lo relativo a la prueba material, es decir, la exhibición de objetos que hayan sido admitidos a juicio y otros medios de prueba como pudiera ser la inspección, la reconstrucción de hechos, el reconocimiento, la prueba superveniente y la prueba de refutación. El orden de la recepción de las pruebas lo decidirá cada una de las partes. Sin embargo, en primera instancia los ofrecerá el Ministerio Público, posteriormente la víctima u ofendido y finalmente le corresponderá ofertarlos a la defensa. Concluido el momento de desahogo de pruebas, el presidente del tribunal concederá el uso de la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y a la defensa para que expongan sus alegatos de clausura o de cierre, es decir, sus conclusiones en torno a lo desarrollado en la audiencia de juicio, incidiendo en temas como la acreditación de los hechos, la norma jurídica aplicable al caso concreto, la doctrina y jurisprudencia que soporte sus pretensiones. Asimismo, se les permitirá que efectúen sus respectivas réplica y dúplica. En la réplica solamente podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica solamente podrá referirse a lo expresado por el Ministerio Público o la víctima u ofendido del delito. Posteriormente se le concederá el uso de la palabra al acusado para que exponga todo aquello que a su derecho convenga, para que luego el presidente del tribunal declare por cerrado el debate oral. Inmediatamente después de concluido el debate, entonces pasaremos a lo que se llama el receso para la deliberación
respectiva en forma privada, continua y aislada, donde el tribunal por mayoría de votos emitirá la sentencia respectiva en un plazo no mayor a 24 horas, que puede ser en el sentido de condenar o absolver al justiciable. Con lo que respecta a la deliberación y la sentencia, los artículos 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales refieren que inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo en el caso de enfermedad grave del juez o el miembro del tribunal. En ese caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente. Una vez concluida la deliberación, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en sala de audiencias después de ser convocado oralmente o por cualquier medio todas las partes, dice, con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo respectivo debe señalar la decisión de absolución o de condena, si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de los miembros del tribunal, y una relación sucinta de los fundamentos y motivos que sustenten la sentencia emitida o por en este caso el juez o tribunal de enjuiciamiento. La deliberación entonces implica que el juez o tribunal de enjuiciamiento regresan a la sala, leen la parte resolutiva de la absolución o la condena y brindan en forma sintética los fundamentos para sustentar su determinación. Si se condena, se convoca para que dentro de los 5 días hábiles siguientes se lleve a cabo lo que se conoce como la individualización de las sanciones. Finalmente se da lo que se llama la redacción de la sentencia. Es decir, si el órgano jurisdiccional es colegiado y una vez emitida y expuesta la sentencia será redactada por uno de sus integrantes, la sentencia entonces producirá los efectos de su explicación y no hasta su redacción. Si se absuelve, desde luego se debe ordenar la libertad inmediata del justiciable y se deben levantar las medidas cautelares que en su caso se le impusieron, y puede diferirse hasta 5 días la redacción de la sentencia. Bien, bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema relativo a lo que es las etapas del procedimiento de corte penal acusatorio y oral. Más adelante estaríamos analizando los diversos procedimientos que se deben desahogar ante el juzgado cívico. Recordemos que el tema o la asignatura, el tema principal es lo concerniente a la justicia cívica. Sin embargo, como cultura general, pues teníamos que distinguir entre el procedimiento para investigar y perseguir el delito, así como para sancionarlo, y por supuesto, en su momento oportuno, veremos los procedimientos que se tramitan ante el juzgado cívico. Así es que por el momento me despido, como siempre, su atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en unas próximas cápsulas.